¿Puedo? Bueno, este es el documental que queríamos compartir con todas y con todos. Entonces ahora os voy a pedir un ejercicio físico. Y es que nos levantamos y nos ponemos todos con las sillas en círculo, porque creo que va a ser una disposición mucho más cómoda para todos y para todas para poder dialogar y poder expresarnos tranquilamente, porque creo que hay... No sé lo que pensáis vosotras y vosotros, pero creo que hay chicha sobre la que hablar. Tenemos 2 micrófonos, podemos ir compartiendo. Hombre, tampoco hace falta que nos pongamos allá tan lejos, vamos a ponernos cerquita, vamos a darnos calor. Marcos, hijo, ven aquí a mi lado. Vamos a ponernos unas pautas de diálogo. Quien quiera hablar simplemente que levante la mano. Hay 2 micrófonos, compartimos los micrófonos. No nos juzgamos, escuchamos con la mente abierta, con el corazón abierto y con la voluntad abierta. Y simplemente pues vamos a expresar aquello que nos apetezca realmente expresar. Yo quiero empezar simplemente diciendo que, bueno, el contexto en el que ha sido grabado, se ha desarrollado este documental, es un contexto rural. Nosotras esperamos que dentro de unos años haya un grupo de personas viendo un documental donde sea esa misma realidad en un contexto urbano. Y el contexto urbano sea este. O sea, nosotras lo que queremos es, de algún modo, estas ideas que se están aplicando en el entorno rural, porque habéis visto que va todo en esa línea, realmente traerlas a esta realidad, a la realidad que tenemos aquí pues aquí, en este caso, en las cercanías de la ciudad de Valencia. Pero que, bueno, pues esperamos que también esté presente en otros ámbitos urbanos. Dicho esto, simplemente, pues, ¿qué os ha parecido? Sí, se oye. A mí me parece, pues, no sé, una pasada, por expresarlo de alguna manera. Yo estoy consumiendo agricultura ecológica desde hace 22 años y el año pasado, cuando vi el documental de Ves a la Tierra, es cuando empecé a ver que había un movimiento realmente de mirar hacia la tierra, porque consumir alimentación ecológica es cojo el recurso de la tierra y me lo como. Y es verdad que en agricultura ecológica hay gente que mira hacia la tierra y lo que puede ser la tierra dentro de unos años. Pero cuando veo esto, pues es cuando realmente veo que hay gente que está empezando a conectar con lo que pisamos todos los días y lo que nos rodea. Es lo que yo sentí al ver el documental de Ves a la Tierra y al ver esto. Eso, quería contaros. Si quiero hablar más. Buenas tardes. Nada, me ha gustado mucho, más que nada, pues encontrar gente que se está moviendo, porque esta amiga y yo solemos hacer cosas por nuestra cuenta un poco, pero lo bonito es estar con gente, porque eso te motiva y te hace hacer más cosas. Nosotras particularmente lo que hemos estado haciendo es intentar cultivar para nosotras lo que podemos, aunque no nos rinde mucho. Muchos fracasos, vamos aprendiendo, pero ilusionadas y encantada de haberos conocido un poco y a ver si hay un poco más de comunicación, porque estamos un poco aisladas, ¿no? Bueno, ya ella lo ha dicho, estamos las dos ahí con un proyecto y con mucha ilusión pues vamos haciendo. Pero yo veo que viendo esto y por lo que se ha dicho de la Comunidad Europea vamos un poco contracorriente, porque claro, las ovejas se comen la hierba y hay una simbiosis y hay un reciclaje, ahora están con que animales no y tal.
y dices, pero si es que es lo que toca, que tú puedas tener animales también y que todo sea uno, ¿no? Las abejas, las ovejas, la tierra, lo que cultivas. Entonces, eso, que espero que seamos capaces de cambiar cosas, aunque sea contra lo que son órdenes gubernamentales. Y luego me gustaría también, yo he visto el manto vegetal y yo estoy utilizando una segadora, no sé más. Entonces, cuando veo que la cosa se me apodera, paso la segadora. Pero habéis hablado de que parece ser que se tiran avena y otros cereales para hacer un manto vegetal más adecuado. No sé, me gustaría enterarme. Y una tercera cosa es que aquí se ha hablado de la compostera, pero, por ejemplo, el humus también es otra posibilidad y me gustaría saber cuál es mejor. No sé si alguien me puede contestar. Las dos eran buenas, pero no sé yo. La compostera lo que te va a generar es materia orgánica en un grado de descomposición más o menos, digamos, aceptable por el suelo, asimilable por el suelo. El humus es esa cantidad de materia orgánica que ya tienes en el suelo, ¿sabes? Que se produce de forma natural. Y tú en la compostera también lo vas a producir naturalmente, pero digamos un poco dirigido. ¿Sabes? Una cosa se produce en la naturaleza y otra naturalmente lo produces tú. Aceleras el proceso, se podría decir, y luego lo incorporas. Pero eso, la materia orgánica, eso es el humus, el alimento del suelo. Vale. Eso es lo que va a haber. Gracias. No sé si me he explicado bien. A ver, esos especialistas que hay ahí que nos hablen de la cubierta vegetal. Y no miro a nadie. Yo, de todas formas, a lo mejor que quisiera añadir que todos, dentro de la medida que podemos, si estamos interesados en estos temas, pues no vamos a cambiar el mundo, no tenemos capacidad algunos de influir mucho en lo macro, pero en lo micro sí. Yo particularmente en mi trabajo intento aplicar todo este tipo de ideas, hacer mis experiencias también y que en el entorno lo vean, por si hay alguien que pregunta, que se interesa, que se pueda un poco replicar, que se pueda expandir o que exista ese interés. Y eso es lo que yo animo a todos, a que experimentéis, aunque sea en una maceta, ¿sabes? En casa se puede hacer. Yo hago compost en casa y no tengo ni tierra, ni jardín, ni nada, pero se puede hacer en casa, ¿sabes? Y sin moscas, y con moscas también si te equivocas. Pero se puede hacer. Entonces yo os animo a que experimentéis y a que esas cosas se vayan haciendo cada uno en la medida de lo que pueda. Sí, pero se aprende mucho equivocándote, ¿sabes? Cuando uno se equivoca es cuando más se aprende, ¿sabes? Sí, sí, pero luego, bueno, sí. No, pero bueno, no te desanimes, lo que tienes que hacer es eso. Ahora mismo aquí conocer gente donde puedes tener un intercambio de impresiones, ¿sabes? Y puedes acudir ahí y lo digo, como mejor se aprende es equivocándose, porque ahí ya lo tienes todo claro. Yo sé todo lo que no hay que hacer, porque me he equivocado muchísimas veces. A mí hay cosas que te puedo... para que luego tú te equivoques también. ¿Y el manto vegetal? Contesta tú que sabes. ¿De qué? Sobre el manto vegetal, ¿cómo se trabaja eso para que no... Es que eso va a depender, no sé, yo te digo... No, que el tema del manto vegetal, que es importante, ¿eh? Porque las técnicas las conocemos. Tirar veneno, que el vecino que tenemos al lado me decía a mí, 100 anegadas llevo yo, y mira qué limpio lo tengo. Digo, claro, te estás inflando a tirar Roundup y yo no lo tengo tan limpio, claro. Pero o sea, ¿qué método es el mejor? ¿Cómo hay que tratarlo? Eso me interesa mucho, porque es una cosa recurrente y que todos tenemos que trabajar al final. Yo, un apunte nada más. Cuando has dicho lo del terreno limpio, yo recuerdo, fuimos hace muy poquito tiempo a ver la finca de José Luis y estábamos en un terreno súper limpio que había allí y luego el de José Luis que estaba súper vivo. Allí había limpieza y nada más.
Y aquí había un mogollón de hierbas, de bichitos, de absolutamente todo, vida, era todo vida. Sí, yo alrededor de la pregunta que hacías del manto vegetal o de la cubierta vegetal, hablo de mi experiencia, ¿no? Es decir, mi experiencia primero ha sido imitar otros procesos a través pues, de visitar espacios o de ver por vídeos, etcétera, y ahí, bueno, me he dado cuenta con el tiempo que lo que yo he tenido que hacer es adaptarme a lo que hay en mi terreno. Primero lo que sale, conocerlo y entender qué funciones tiene, qué beneficios, dónde tiene que estar, dónde no tiene que estar esa planta y entender los procesos. Yo me volvía loco porque quería implementar la cubierta que hablaban de avena, bueno, leguminosas, etcétera, que, bueno, que reportan nutrientes al cultivo con el tiempo, que genera procesos, ¿no? Que bombean nutrientes allí donde otras plantas no llegan, etcétera. Entonces luchaba como un loco para quitarme la hierba que me salía de allí de forma espontánea y natural y que con el tiempo me di cuenta que no consumía mucho de los pues, nutrientes o mucho de las necesidades que podían tener otras plantas que implementaría de fuera. Entonces ahora lo que hago, me vi muy reflejado cuando hablaste de que vosotros lo que pasáis es la debrozadora, yo hago lo mismo. Es decir, yo lo que hago es en un momento dado en que la hierba está a cierta altura, antes de que llegue a flor, corto y hago el proceso. Como no puedo tener posibilidad de tener animales, ovejas o ganado que lo pastoreen, pues yo soy en ese caso soy el herbívoro, ¿no? Que come toda esa hierba y que lo devuelve al suelo, ¿no? Y bueno, y voy fijándome en qué pasa, como decía Nando, trabajamos en el mismo espacio los dos, voy errando cada vez más y cada vez voy conociendo más también gracias a esos errores. Y yo diría eso, sobre todo conocer, saber qué quiere tu suelo y saber qué hay en tu suelo para poder transformarlo en procesos, agricultura de procesos, ¿no? Es decir, lo que decía Salva, hierba que tiro, hierba que genera un proceso que antes no estaba, implementación de vegetación que, bueno, que a veces, una vez nos visitó un chico, David, del Paraguay, que es valenciano, pero se fue a vivir allí mucho tiempo, y cuando vino me decía, David, es que aquí en la huerta no hay árboles, no hay árboles, es decir, hay árboles a una altura, pero que no generan los beneficios que tienen los árboles realmente, ¿no? Entonces, entender esos procesos también pues me han ido abriendo los ojos a la necesidad de generar espacios donde la vegetación ofrezca más allá que la producción, la productividad, que también es importante, ¿vale? Pero otros procesos que hoy día no se dan, sobre todo el ciclo de la materia orgánica no se da en ningún huerto convencional, no existe eso. Es como un sumidero que se le extrae y que nunca se devuelve, a no ser que sea de forma sintética, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo eso, conocer el lugar donde uno está y qué es lo que tengo en principio para empezar a manejarme. Y después ya incorporar otras cosas que igual no lo genera el mismo espacio. Eso ha sido mi experiencia, ¿no? en el huerto. Y conocer a mucha gente que tenga otras experiencias, porque eso es lo que realmente enriquece, ¿no? Es decir, cosas que a mí no se me van a ocurrir nunca si no conozco al vecino, ¿vale? En mi caso el vecino no, porque está todo abandonado alrededor de mis campos. Solo hay 2 campos a un lado y a otro, uno de quequis y otro de naranjas, que han pasado 2 años desde que tenemos el huerto y que todavía no hemos visto ni conocemos al agricultor. De eso sí huyo, de la agricultura sin agricultor, de eso sí huyo. Vale, pues bueno, alguna cosita más del tema de los abonos verdes y demás. Mañana hablaremos un poco de esas cosas también, y sobre todo de, como muy bien decía David, de ver qué es lo que tenemos en el suelo y qué es lo que está pasando en el suelo, porque las plantas nos están hablando todo el rato. Lo que pasa es que ya hemos olvidado cuál es el lenguaje y qué es lo que nos quieren decir las plantas, pero si entendemos qué plantas nos aparecen y por qué, estamos entendiendo mucho de cómo está evolucionando ese suelo y cómo tenemos que trabajar con el tema de los abonos verdes y de las cubiertas vegetales en general, ¿no? Y me ha encantado que tengas tan integrada esa visión de que los animales tienen que estar dentro. Yo también. Totalmente. Claro, entonces que no vamos a inventar nada nuevo, que cuando estamos hablando de bosques de alimentos estamos hablando de los vergeles que trabajaban los árabes aquí hace 700 años y todas estas cosas, que tenemos un patrimonio cultural bestial en la península ibérica que tenemos que recuperar todo eso, es fundamental. Entonces, todo el tema de los abonos verdes lo podemos trabajar con la desbrozadora, como decías. Si pudiéramos meter ovejas sería
maravilloso, pero también lo podemos hacer con gallinas y mañana veremos así cómo poder hacerlo con gallinas de una manera bastante eficiente también. Canejos también, Mira, si me vais a permitir, no hablemos en corrillo porque seguro que tenemos todos cosas interesantes. Yo veo aquí caras de personas que sé que tienen proyectos que yo conozco y que me parecen apasionantes y que te estoy mirando a ti, Rubén, entre otros, y que me gustaría que nos contaseis un poquito lo que hace José Luis, Rubén, incluso Juan, que tenéis proyectos realmente carismáticos, ¿no? Y me gustaría que compartieseis un poquito a los que no, igual como me estabais comentando vosotros anterior también, o con otra visión, ¿no? Pero también desde esa perspectiva de volver a darle vida al resto orgánico. ¿No? Si nos lo contáis un poquito. Vale, a ver, yo soy extremeño y toda la vida ha sido animales. Entonces, cuando yo me vine aquí, lo primero que hice, en vez de plantas, árboles, lo primero que hice fue animales. Animales que los tengo en libertad, realmente. No los cierro por la noche en una esquinita, pero me tienen el campo muy limpio, sin bichos. Entonces, creo que es lo que debería tener todo el mundo en su campo, realmente. No tienes ovejas, pues gallinas, pero animales, porque no puedes. Si trabajas, ¿qué lo vas a hacer el fin de semana? Y luego que desbrozadora, entonces no es lo ideal. Pero bueno, yo es que el proyecto que tengo también es eso, ¿no? Intentar más que huerto, bosque. Y eso lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho compost y muchos animales. Pero bueno, vamos ahí poquito a poco, muy poco a poco. Me gustaría que fuese todo más rápido, como cuando yo, por ejemplo, yo voy mucho a Extremadura, voy mucho a Portugal y allí veo que todo es ¡boom! Porque lo dejan, rollo más bosque. Claro, yo vengo aquí y veo todo seco, no hay nada, es socarrales, y es verdad, yo tengo ahora un chico que ha venido enfrente, una familia, se han puesto a cultivar, pero de verdad, yo tampoco, a mí pasa como a él. Lo que le comentaba cuando he llegado, que sí que este año estoy empezando a ver gente que está viniendo, pero realmente no están cultivando, no están haciendo nada, campos sin nada con esto. Aquí en Beniparrell. Entonces, claro, ver qué pasa en Beniparrell, pasa aquí, pasa por todos sitios donde ando, yo no estoy acostumbrado a eso. Te vas a Extremadura, te vas a cualquier campo de cualquier persona y son bosques, no son este tipo de campos. Entonces, para mí está siendo un poco bastante difícil, porque es una tierra muy dura, no encuentras en ningún sitio compost, no encuentras nada y poca gente que te puede echar una mano. Pero bueno, poco a poco, poquito a poco, es eso. Toma. ¿Me toca ya? Hola, qué potencia. Hola, yo soy José Luis, tengo un campo cerquita, bueno, detrás de la urbanización de Santana, al lado del AVE prácticamente. Yo estoy con mi padre desde el año 2000, o sea que ya llevamos ahí 22 años de pruebas y experiencias y tal. Entonces, yo entré en este mundillo porque leyendo, bueno, yo empecé realmente porque compramos el campo y luego vino la ilusión, realmente. Mi padre me propuso llevarlo con él y yo le dije, vale, lo llevo contigo, pero con agricultura ecológica, es mi condición, o sea, aquí no echamos nada. Entonces me puse a formarme como si se acabara el mundo, me puse a buscar a gente, a formarme a tope, a hacer cursitos. Me topé con gente increíble de la Estación Experimental Agraria de Carcaixent, Alfonso Domínguez, Pep Rosselló, gente que con un bagaje increíble. Entonces, a partir de ahí conocí la agricultura natural de Fukuoka, luego la permacultura, hice un curso de diseño, entonces vino todo. Empecé a conocer mucha gente, conocí a Juan Antón del Bosque de Alcira. Entonces, bueno, por resumir, porque son tantos años, entonces yo me puse a diseñar lo que tenía, que es dos anegadas, que son 2.200 metros cuadrados. Entonces lo tenemos partido, que es una mitad más tipo, rollo un poquito más chalet quizá, para dejar el coche y tal, pero por detrás un bosque de alimentos. Yo tuve la suerte que el bosque estaba medio hecho, porque había una parte de naranjos y una parte de muchos árboles diferentes. Y yo me puse como loco a meter cosas. Porque mi objetivo era nuestro objetivo era la autosuficiencia.
Me hice vegetariano a raíz de eso, para consumir todo lo que pudiera de la tierra, y lo que tuve claro es que no quería hacer laboreo. Yo quería ir probando, empecé también, como comentaba David, para probar con coberturas y tal, y entonces vi que había que hacer un esfuerzo muy grande y que las espontáneas hacían un papel increíble, además te decían cómo iba el tema. Vi un cambio muy grande porque se había llevado en convencional hasta que yo llegué y entonces fui viendo cómo pasó de monocultivo de espontáneas a una diversidad increíble. Y nada, luego metí gallinas, luego metí ocas, metí patos, llegué a tener 70 patos allí, o sea que fue un poco locura. Empecé con el compostaje, hice un montón de cosas, conecté 2 bañeras, una con lombrices para sacar humus, pero conectada con otra bañera para sacar lentejas de agua, que también conecté con patos. Me publicaron un artículo en la fertilidad de la tierra, por ejemplo. Y bueno, gracias a eso también entré a trabajar en la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, que os he dejado un par de revistillas ahí, al que esté interesado. Y la verdad es que fue un camino bastante solitario en mi entorno, ¿vale? Lo bueno que tuve es que empecé a conectar, tenemos una riqueza estando aquí en esta zona, y es que tenemos un entorno periurbano. Tenemos lo mejor del mundo rural y lo mejor de la ciudad. Y no es por ser optimistas, es que os lo digo de verdad. O sea, yo recogía el pan de una panadería, me daban también café, que también lo transformaba en humus. Tenemos un mogollón de recursos aquí cerquita, la frutería mismo, tiran kilos y kilos de comida que valen para animales, valen para reciclar. Entonces yo lo que me gustó es empezar a conectar, yo le llamo conectar procesos y cerrar ciclos. Entonces, ahora mismo estoy un poco sorprendido después de tantos años porque está surgiendo muchas más sinergias y lo que he conectado con los vídeos es que lo que hace falta es la comunidad realmente, porque cuando tú vas muchos años solo o sola, cuando hay una sinergia con alguien, que alguien te da un chip, de repente pegas un sprint y empieza aquello a funcionar solo, empieza, ostras, esto tantos años de repente, y ahora, por ejemplo, por aquí encuentras un conocimiento que te ayuda a mogollón, ostras, puedo conseguir compost por aquí, ostras, semillas, ostras, estas semillas son de categoría y puedo ser autosuficiente. Quiero decir que la comunidad para mí es la base. Lo otro, casi al final, el bosque da igual, porque lo importante es las sinergias que se van armando, ¿vale? Porque el bosque, no podemos poner tampoco nuestro apego en el bosque, en el sentido de que el bosque un día se te puede secar todo, como pasó una vez, una helada, y te mata todo. O te entran a robar, o te matan las gallinas. Entonces, lo importante es no rendirse. O sea, hasta que uno puede seguir adelante, adelante, adelante y probar cosas. ¿Y te matan todas las gallinas? Pues vuelves a empezar. Eso es mi experiencia, ¿vale? No digo que es lo que hay que hacer, es lo que yo he sentido. Entonces, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que aprender y los animales nos enseñan mogollón. Y ya no me extiendo más, si no me... Buenas, me llamo Juan. Bueno, lo primero al ver el vídeo, bueno, yo hablo tan fuerte, creo que me escucháis. Póntelo porque se está grabando también. Ah, sí, bueno, pues a mí el vídeo, la verdad que me ha emocionado un poco en ver... pues yo vengo de una tierra del interior y soy agricultor en busca de la tierra perdida, como sea decirse, aunque llevo desde 2008 aquí en un proyecto de agricultura ecológica. Entonces, me ha emocionado ver esas conexiones o esa manera de pensar en agricultores que yo reconozco en el entorno familiar o en el entorno donde yo me he criado, que no existe, ¿sabes? Esta manera de pensar y tal. Y luego, a nivel personal, bueno, pues tengo una empresa de distribución de productos ecológicos para colegios. Somos productores de fruta, de verdura y luego un pequeño proyecto, creo, muy bonito de huertos de autoconsumo y formación de niños. Y sí que creo que, bueno, suelo decir que como todo empieza por el caos, ¿sabes? Es decir, o te vas a equivocar muchas veces o tal. Pero ya hay mucha gente como para evitar el caos, ¿sabes? Es decir, me refiero que ya hay conocimientos, ya hay gente profesional, o sea, que nadie le dé miedo a hacer algo porque el caos ya lo hemos sufrido muchos y podemos ayudar o gestionar, porque luego falta de conocimiento
y de tener unos pequeños detalles para llevar tu huerto, para llevar lo que quieras o cualquier proyecto. Me refiero que el caos ha existido en los proyectos estos, pero muy superable, y que la gente que va entrando en este mundo pues cada vez se va a superar con más facilidad y ya está. ¿Vale? Gracias, Juan. ¿Queréis presentar un poco vosotros? Porque aquí también tienen otro proyecto que va en otra línea, que me han comentado en Petit Comité, y que bueno, pues quería que tuvieran también la oportunidad de comentarlo. Mira, nosotros nos llamamos Keles, los dos. Yo estudié en su día agricultura tradicional, en concreto ganadería productiva, de alta producción. Soy extremeño y un poco vine aquí a Valencia hace muchos años y siempre he buscado pues lo que he visto en el vídeo, ¿no? Llevamos buscando fincas para irnos, pero o bien se nos van de lo que podemos, o integrarte en el medio rural es complicado, muy complicado. O sea, no te abren las puertas así como y te dan la bienvenida. Entonces, bueno, tenemos una parcela de 2000 y pico metros. Como está el gusanillo de la ganadería y de la agricultura desde que era pequeño, y él, bueno, pues la han vivido desde pequeño. Él está terminando ya agrónomos y yo hice técnico agrícola. Y, bueno, tenemos caballos, miniaturas, que, bueno, en su día me gustaba la genética y entonces como tenemos una parcela pequeña, pues empezamos con caballos, pequeñitos, así. Y ahí he hecho diferentes cosas, desde terapia de constelaciones familiares con caballos, tenemos ovejas también, miniaturas. Y cuando era pequeñito, pues empezamos, para iniciarlo un poco en el estudio y tal, empezamos con gallinas, porque los caballos, pues realmente para estudiar la genética necesitas mucho tiempo. O sea, en 9 años ves una generación. Entonces digo, guau, aquí me muero y no hacemos nada. Y entonces empezamos con gallinas. Las gallinas, pues en 21 días ya tienes un pollito. Y en meses tienes ya gallinas. Entonces empezamos con gallinas muy pequeñitas. Pues igual, tenemos poco sitio, pues empezamos con gallinas. Y bueno, llevábamos el tema de la agricultura, pero eso que empiezas el huerto, lo abandonas, porque utilizas, claro, has estudiado el medio tradicional, pero no te convence. Haces curso, tal, pero algo que decían antes, la frustración es un problema, porque cuando te frustra, abandonas. Y ese abandono es tiempo que pierdes. Entonces, el encontrar gente en el camino lo que te va a dar es que esa frustración te equivocas, pero vuelves a remontarla más rápidamente cada vez. Entonces, bueno, tenemos un huerto e intentamos ser lo más autosuficiente posible. Entonces, bueno, vamos haciendo proyectos, ¿no? Cultivamos parte de la comida que comemos dentro de la parcela que tenemos, que nos queda muy poquito, porque claro, tenemos los caballos por una parte, ovejas y las gallinas, o sea, nos queda poco espacio. Entonces, intentamos pues aprovechar mucho los recursos que tenemos. Entonces, hace 5 meses, yo llevaba ya hace mucho tiempo con varias ideas, pues la reutilización de productos, como es la basura. Entonces hay muchas formas, desde compost, desde humus, desde insectos, ¿vale? Entonces empezamos con insectos y empezamos también dándole la utilidad y al final, bueno, tenemos, para resumir, porque si no es muy largo, si alguno quiere alguna explicación más, yo se la doy. Empezamos con un proyecto de acuaponía, ¿vale? Entonces tenemos tanques de peces, 3.000 litros de peces, y a partir de ahí empezamos a cultivar hortalizas, ¿vale? Entonces, una lechuga, por ejemplo, en 22 días, 25, tenemos una lechuga para comer. No arrancamos la lechuga, sino le quitamos hoja y tenemos todos los días lechugas. Tenemos ahora mismo 4 metros, ¿vale?, en cultivo de arcilla expandida. Ahora vamos a empezar a poner ya canales también. Vamos a hacer diferentes productos y reutilizamos los insectos. También estamos en un proyecto antes de hacer aceite de cáñamo, y entonces los subproductos, que son muy ricos en B6, en diferentes Bs, en casi todas, y entonces la utilizamos para alimentar los peces.
Y bueno, pues ahí estamos en ese proyecto. Entonces generamos de diferentes formas. Sí, sí. Hemos también hecho tenebrio. El tenebrio también es algo que se puede reutilizar muchos productos, sobre todo el corcho blanco, que asumen hasta el 30%. Y bueno, y luego lo demás, pues diferentes productos subproductos de la harinera. No, aquí tenemos bastante arroz que se da bien, el salvado de arroz. O sea que, y la soldado es la mejor porque esa come de todo. Lo cocinado, lo sin cocinar, estiércol y la proteína es muy rica y la grasa, de hecho para los peces no es muy conveniente porque tiene mucha grasa. Entonces hay que hacerle la extracción de aceite y luego el subproducto es lo que vale. Es el gusano de la harina. El gusano de la harina. Pues es lo mismo. Entonces, bueno, eso es un poquito resumiendo. Gracias, muchas gracias. Al final lo que vemos es que hay un montón de proyectos. Yo he nombrado los que más o menos conocía. No sé si hay alguno más por aquí que yo no conozca. ¿No? Bueno, pero vosotros acabáis de llegar y a vosotros os vamos a escuchar mañana. Porque son Richie y Kim. Ellos también tienen un proyecto en Pilar de la Horadada, pero que no lo cuenten. Muchísimas gracias. Sí. Pues nosotros tenemos un proyecto de agroforestería que comenzamos hace 4 años. Ahora estoy pensando qué decir poquito. Todo lo que tengo que decir es cómo hacerla poquito, ¿no? Y comenzamos con varios objetivos allí, ¿no? Pero ahora nos estamos centrando sobre todo en grupos de consumo, en generar un grupo de consumo estable y ya empezar a cerrarlo, ¿no? Porque al principio comenzamos a abrirnos, sobre todo a la economía local. Pero queremos empezar a cerrar el grupo, a centrarnos más en la gente que tenemos allí. ¿Qué más? Bueno, la regeneración ecosistémica sobre todo porque lo único que teníamos en la tierra cuando llegamos era espacio, no había nada, ¿no? No había ningún recurso, un árbol al final y ya está. Una historia, ¿no? de agricultura química y muy tremenda, con un suelo bastante hecho polvo. Entonces empezamos a integrar diversas formas de regeneración, ¿no? del suelo y ya pues vamos afilando con el paso del tiempo. Entonces sobre todo nos dedicamos por un lado al grupo de consumo, ¿no? a la venta de verduras a kilómetro cero. También damos un poco de cursos, o sea, hacemos cursos de formación, también hacemos diseños y estamos llevando también una finca ahora de limones en ecológico ahí en el pueblo y la estamos cambiando a una ecología más real, ¿no? Porque era ecológico pues de aquella manera. Entonces estamos empezando a integrar la fauna autóctona, a cerrar el ciclo de nutrientes y en esos estamos los dos. ¿Quieres comentar algo? Y bueno, esto es un pequeño resumen, ¿no? de lo que estamos haciendo. Mañana iremos más. Muchas gracias. Yo quería, bueno, ya hemos visto un poquito el elenco de proyectos que hay. De las que estamos aquí, ¿cuántas participamos en Albal Circular? En Albal Circular. ¿Hay alguien que sea de Albal y que no participe? Eso es una buena señal. Es una buena señal. Al final, Albal Circular, el objetivo que tiene es un objetivo de regeneración. Antes, cuando hacíamos la presentación, hablábamos de las diferentes piezas del puzzle, ¿no? Entonces, nosotras nos hemos encontrado que realmente también, acorde a lo que estamos hablando todas, lo importante es la comunidad que se genera en torno a todo este proyecto y la resiliencia que conseguimos como personas y como grupo, ¿no? Ante pues contingencias que puedan ocurrir. Desde ese punto de vista de la comunidad, nosotras, pues como hemos visto antes en la pequeña presentación que hemos hecho, tenemos un laboratorio de proyectos regenerativos. Le llaman así, ese nombre se lo puso Ishiukaki Simbo, que es un profesor de la Universidad de San Carlos de Brasil, que conoció el proyecto, vino a verlo y ahora mismo nos está asesorando
y una extensión universitaria que se ha hecho en la Universidad de San Carlos para asesorar este proyecto que os voy a hablar, que es el proyecto de Mansalterra. Realmente, ¿con qué nos hemos encontrado nosotros en este viaje que estamos haciendo por el mundo de la regeneración? Lo que nos hemos encontrado es que todo esto son unos procesos muy largos. Cuando tú empiezas a regenerar un suelo, nosotros ya nos ha pasado en un par de ocasiones que después de estar 2 o 3 años trabajando ese suelo, el propietario barra propietaria, por la razón que sea, pues ha dejado de estar a gusto con lo que hacíamos en ese suelo, con lo cual pues todo ese trabajo de todo ese tiempo pues se ha quedado en nada. Entonces, desde ahí, gracias a Irene y a David, surgió el Chandra, que es ese terreno donde hacemos esos laboratorios regenerativos. Y un día, ahí junto al Chandra, hay un terreno, bueno, está uno de los terrenos es de Francés, pero Francés lo tiene bien, porque lo tiene bien tapadito, lo tiene todo bien. Pero al lado hay otro terreno que está muy limpio, pero limpio no sabéis hasta qué punto. O sea, no os lo podéis ni imaginar. Yo creo que no le quedan ni nutrientes a ese suelo. No está sucio ni de nutrientes. Y un día se nos ocurrió preguntarle el precio al propietario para comprarlo. No lo voy a decir por si nos empezamos a reír y se nos hace muy tarde, ¿vale? Entonces, pero eso sí que nos abrió la mirada y de decir, bueno, realmente aquí tenemos este espacio abandonado, espacios abandonados alrededor de Albal, solo te digo alrededor de Albal, si abres el radio ya ni te cuento la cantidad que hay. Y luego realmente a la hora de la verdad incluso nos planteamos que no hay suficiente comida, sí que la hay, ¿no? Pero nos planteamos que no hay suficiente comida. Estamos teniendo comida con una media de 4.000 kilómetros de distancia, cuando la podíamos estar produciendo aquí. Entonces nosotros vemos todos esos campos abandonados, vemos todo el compost que se puede generar en base a ese residuo, a ese resto orgánico, es un mensaje de residuo, resto orgánico urbano que estamos compostando. Si juntamos todas esas piezas, nos damos cuenta que realmente puede haber todo un proceso de regeneración del suelo, estaba pensando en las zapatillas, de regeneración del suelo que va a mejorar la vida en sí del contexto. Claro, nos paramos a pensar y decir, bueno, yo regenero el suelo y ¿qué es aquí de qué se come, de qué vivimos, ¿no? Entonces, lo tenemos claro, cuando tú regeneras el suelo, tú tienes una captura de CO2, que hoy en día es medible, es certificable y es monetizable a través del mercado voluntario de carbono. Estamos investigando ese tema, aún estamos un poquito lejos porque no nos da la vida para todo, pero ahí estamos con eso. Tenemos la captura del agua. El agua cuando llueve pues se va al fondo. El otro día, en todos estos estudios que estamos haciendo de la captura del agua, hablando con una consultora de estas del mundo mundial, nos decía que hay 2 tipos de agua, que estamos un poco, que no controlamos bien. Está el agua verde y el agua azul. Cuando llueve, el agua verde es la que se queda en los árboles, que la chupan los árboles y demás, y el agua azul es la que realmente baja a los acuíferos. Y ellos nos preguntaban que qué agua queríamos medir, la verde o la azul. Y nosotros le decíamos que se habían dejado un tipo de agua, que es la que queremos que no haya, que es el agua marrón, que es el agua que no filtra ni se la tragan, sino que se lleva todos los nutrientes y se lleva todo lo que hay encima del suelo. Cuando nosotros estamos regenerando, nosotros estamos dándole mayor esponjosidad a la tierra y conseguimos que ese agua verde y ese agua azul realmente sean mucho más potentes. Cuando le devolvemos nutrientes, materia orgánica a la tierra, estamos mejorando la biodiversidad presente en ella, con lo cual tenemos un equilibrio ecosistémico, que en esto, por los que os dedicáis a esto, me podéis decir que sí o que no, que nos evita el uso de plaguicidas y todo este tipo de historias. Nosotras en el Chandra pues no gastamos químico, absolutamente nada, hay un cierto equilibrio y la producción pues tiene un rendimiento importante. Tienes otro vector de actividad que es el de la presencia de nutrientes. O sea, nosotros esto es lo que nos comemos, esto son hierbas, esto es suelo. Tú puedes haber comido carne de algún animal, pero esa carne se ha hecho de hierba, o sea, estás comiendo hierba procesada a través del estómago de otro animal, pero todo esto es suelo.
Y si el suelo es sano, nosotros estamos sanos. Y si el suelo no está sano, nosotros no estamos sanos. La agricultura que se llama equivocadamente tradicional, porque no es tradicional, sino que es convencional. La tradicional no era así antes de la Revolución Verde. La convencional lo que hace es utilizar el potasio, el fósforo y el nitrógeno. Y ya está, y ya no hay más nutrientes. Entonces, ¿qué somos? ¿Potasio, fósforo y nitrógeno únicamente? Nosotros planteamos devolverle al suelo todos esos nutrientes para que haya mucha más riqueza y poder ganar también en salud del suelo y en nuestra propia salud. Y un quinto vector es el vector de la propia comunidad, de lo que estamos generando como comunidad. Para todo esto lo que necesitamos son proyectos regenerativos muy a largo plazo. Como no tenemos esos suelos donde trabajar, lo que hemos diseñado y ya construido es un proyecto que se llama Mansalterra. Mansalterra es un fondo común, un fondo colectivo, en el cual simplemente lo que vamos a hacer es conseguir dinero, juntar dinero, hacer ese fondo, juntar dinero para ir comprando terrenos, para hacer un acopio de suelos y crear la mayor extensión posible de suelo que podamos, con una visión de propiedad colectiva, es decir, será todo propiedad de una fundación que tendrá como fin la regeneración de ese suelo, simplemente. Claro, una vez que nosotros tengamos todos estos suelos, el suelo acopiado, si no lo utilizamos, no sirve absolutamente para nada. ¿Para qué lo acopias? Si no lo usas, déjalo, no te gastes, no tires esos dineros, no vale la pena. Entonces, lo que sí que planteamos es un sistema de cesión de uso en base al objetivo o al manejo regenerativo de esos suelos. Esto da un proyecto, un diseño que llevamos ya más de medio año, ya lo creo que más de medio año, llevamos casi un año con ello, que ahora mismo ya es una realidad, que ya tenemos todas las piezas y que vamos a presentar en enero de 2023. Porque estamos acabando pues lo típico de hacer la página web y todas estas cosas y demás. Pero sí que es un proyecto que ya queremos hacer visible, que se sepa que existe, porque creemos que realmente hace falta esos procesos regenerativos a largo plazo y necesitamos esas generaciones, esa juventud o no tan jóvenes, de personas que vengan con la intención de crear modelos de negocio, modelos de vida, utilizando este recurso, que se salgan del típico manejo que estamos haciendo. Aquí tenemos ejemplo de personas que ya lo están haciendo y lo que planteamos es dar recursos, facilitar recursos a otras personas para que puedan seguir un poco en toda esta línea, en toda esta dinámica, también en ese sentido. Con el tiempo escucharéis hablar de Mansalterra. Y nada, ya tenemos Bizum y cuenta, si alguien quiere hacer una donación, yo ahí lo dejo, ¿sabes? Y esa es un poco la mirada, nuestra mirada desde la perspectiva regenerativa, de regeneración ya no solo únicamente del suelo, sino del modo en que regeneramos el suelo, regenerar el modo en que nos relacionamos también entre nosotras, no únicamente con el suelo. Claro. Eso es una construcción de todas, es una construcción de muchas, eso no es una... Ahí estamos... Hay un grupo inicial de unas 8 personas somos, de las cuales aquí estamos ahora mismo 4 o 5 o 6, ¿sabes? Sí es. Y ya te digo que oiréis hablar de él porque lo hemos presentado muy en petit comité y en los lugares donde ha llegado, fuera del Estado español incluso, ha tenido su impacto. Ya te digo que el Numisol, que es Numiecosol, perdón, que es el núcleo multidisciplinar de economía solidaria de la Universidad San Carlos de Brasil, está asesorándonos y tiene gracia porque les han invitado en un simposio de participación que se va a celebrar en Palencia, en Palencia o en Valladolid, no lo sé, en noviembre, el 19 de noviembre, les han invitado a Numiecosol a presentar su trayectoria como proceso pues eso, la economía en Brasil es muy potente en este tema y quieren presentar nuestro proyecto. Digo, tiene narices que lo inviten al brasileño para presentarlo de Albal. O sea, y eso ya alguien que diga algo.
No, simplemente invitaros a que nos deis vuestra mirada sobre la regeneración. ¿Qué entendéis por regeneración? Porque al final hemos hablado los cuatro de siempre y nos gusta escuchar a las personas. A ver, yo... Hola, me llamo Ana. Yo lo voy a decir muy corto. Regeneración es recuperar la tierra, que se está secando y se está muriendo. Esa es mi opinión. Y recuperar a los humanos. También, pero si recuperas la tierra, el ser humano vive. De la otra manera, porque nosotros aún conocemos animales, vegetación y tal, pero yo ya no digo, ¿y mis nietos? ¿Y los hijos de mis nietos? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a tener? Se está Yo para mí que está preparado para que cada vez haya menos alimento. Tenemos el ejemplo en África. África era un país rico en vegetación y en todo. ¿En qué lo han dejado? No hay alimento, no hay agua, no hay de nada. Pues eso es el futuro y para mí la regeneración es eso, recuperar la tierra y vida. Bueno, gracias. Yo creo que habría que incluirla en una R más de la ecología, ¿no? Es reutilizar, reparar, bueno, todo lo que tiene que estar dentro del entorno, ¿no? Entonces, la regeneración es la reparación, pero no solo en suelos. O sea, cuando compramos alguna máquina, hoy en día se tira. Entonces, también hay que regenerarla, reutilizarla y todos los recursos que hay ahora mismo, que hay muchísimos, muchísimos. Antes estaba hablando y le preguntaba, porque nosotros llevamos un proyecto también para producir, nosotros tenemos energía cero, o sea, no la regeneramos en casa, y estábamos también, pues tenemos algunos recursos que no sabemos cómo reutilizarlo. Por ejemplo, tenemos 2 perros grandísimos y cagan como ellos solos. Y claro, esto vale para árboles, pero no vale para nada más. Y ya hace tiempo que pensábamos cómo generar gas, biogás y generar con un generador. Y luego me ha surgido a través de los peces, pues que realmente te quedan más elementos que meterle, porque el tema de peces es a partir del amonio que ellos generan, pues generamos nitrógeno y a partir de ahí generamos las plantas, pero siempre te va a quedar pues plantas de ciclo corto, como son rábanos o lechugas, que produces un montón, pero cuando vas al fruto, pues ya necesitas otros oligoelementos que no tienes y a base de generar gas, pues tienes bioles que compensas todo lo que te falta para la... O sea que tenemos muchísimos recursos a nivel del día a día, pero no somos visibles de toda la utilidad que tienen. Bueno, luego llevarlo a la práctica siempre es lo complejo. O sea, al final uno tiene las ideas, uno tiene tal, pero llegar a hacer lo que uno quiere y que funcione y que tal, es complicado, la verdad. Bueno, nada es fácil. A ver, estás en grupos, en ecoaldeas, y hay a veces que me dicen, es que no tienes tiempo de ir a ningún sitio. No. O sea, a ver, intentamos generar la miel que consumimos en casa, entonces estamos en la asociación, no se conoce la Asociación de Apicultura Urbana, porque, bueno, ahora mismo es un poco complicado tener una colmena sin que el vecino te diga, oye, que la colmena me va a picar, me van a picar las abejas. Entonces, ahora mismo se está legislando esto para que tú puedas tener en tu tejado un par de colmenas, hasta 4. ¿No? Entonces, bueno, tienes limitado también el... A mí me gusta un poco el apunte que acabas de hacer con el tema del tiempo, ¿no? De tienes tiempo para hacer las cosas o no tienes tiempo para hacer las cosas. Yo le doy muchas veces la vuelta, ¿no? Le doy muchas vueltas en mi cabeza a esto, ¿no? Y ese concepto de tiempo de trabajo, tiempo de ocio, ¿no? ¿Quién ha generado esas ideas? El trabajo y el tiempo de ocio. A mí me gusta ver mi vida como tiempo de vida. Yo vivo. Yo simplemente, yo no trabajo de tal hora a tal hora y descanso de tal hora a tal hora. Yo vivo y disfruto lo que hago y en cada momento
no sé, es al menos en el modo de comprensión, ¿no? de aquello que hago. Y muchas veces me paro a pensarlo y decir, no tengo tiempo para hacer esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es aquello tan importante que tengo que hacer que no me permite hacer lo que realmente siento? Porque muchas veces, si dedicásemos el tiempo a aquello que está en nuestro propósito realmente de vida, aparte de que las cosas serían mucho mejor, nosotros mismos, nosotras mismas estaríamos mucho mejor con nosotras mismas. Esa situación que hay hoy en día, que bueno, la enfermedad del siglo XXI es la depresión. La cantidad de gente deprimida que hay es una cosa seria. Es una cosa seria y en gran parte viene motivada por esa desconexión total que tenemos con aquello que queremos hacer y aquello que realmente hacemos. ¿Y dónde está esa desconexión? En lo que el entorno nos ha inculcado, en lo que los medios de comunicación, en lo que la cultura, en lo que la educación realmente nos ha llevado a vivir. Y ese también es un concepto que pienso que debemos incluir al hablar de regeneración. Tenemos que regenerarnos también como seres, entender quiénes somos y dejarnos de identidades y de leches y realmente ser dueños de nuestra vida, ¿no? Es una cosa que muchas veces lo dices y te miran así como mira el loco este que habrá fumado, ¿no? Pero no sé, yo lo... Hay gente que fuma, ¿no? No sé, es que me ha gustado mucho el apunte que has hecho del tiempo. No obstante, aunque uno va haciendo cambios, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, considero mi trabajo es mi vida. O sea, yo trabajo en una cooperativa familiar. O sea, hemos ido cambiando. Antes éramos una sociedad limitada y hemos dicho, vale, ahora una cooperativa familiar y todos tiramos del carro. Trabajamos en parte de lo que me gusta, ¿no? Pero así todo, cuando te gusta investigar y ves que la vida es tan chula y hay tanto que aprender, que como te gustaría tener, pues, 48 horas, ¿no? Todo más concentrado. Bueno, es tarde, son las 8:15, mañana a las 10 de la mañana arrancamos. Creo que hemos tenido un diálogo interesante como para no poner Netflix y simplemente respirar y reflexionar de lo que hemos estado hablando. Y mañana venir pues con el corazón limpio, la mente limpia y con ganas de... las orejas muy abiertas y limpias. Y a escuchar lo que nos van a contar Richie, Kim y David. Y también tendremos, os vamos a colar así por medio a José Cerdán, que nos va a hablar un poquito del biogás, porque es algo a lo que nos hemos acercado hace poco nosotras y nos apetece escucharlo y nos apetece escuchar después la opinión de otros expertos y expertas al respecto, porque estamos formándonos en nuestra relación con el biogás, ¿no? Queremos tener un amor consentido y consentido, ¿no? Pues mañana a las 10... Sí, respecto al hilo de lo del biogás que estaba hablando hace un momento, yo soy el concejal aquí en el Ayuntamiento de Sostenibilidad y Cambio Climático y haciendo un poco memoria de cuando empezamos todo esto y cuando cogimos la concejalía, cuando hablé con Salva y con David y les dije que si ellos me apoyaban cogíamos esta concejalía. Y parece mentira que en 3 años y medio de lo que empezó con vamos a intentar hacer algo, estamos hablando de probablemente generar biogás en el municipio para calentar los espacios públicos municipales, de generar compost, de tener 200 familias participando del proyecto. O sea que creo que ha valido la pena coger la concejalía y potenciar este cambio que estamos haciendo. Está diciendo, es que me encanta todo. Y el problema que tengo es que mañana se acabe esto y no poder conectar. Y se me está ocurriendo. Y si hacemos un grupo de WhatsApp o algo, que en un momento determinado se pueda decir que tengo este problema y a lo mejor alguien te lo resuelve. Mira, si os parece. ¿vosotras de dónde sois? Venimos de Almusafes. De Almusafes. Mira, ahí hay un grupo en Telegram que se llama Albal Circular, donde hablamos... ¿Cómo? Albal Circular. Mira, si tú entras en la página web de Albal Circular, que es albalcircular.org, nada más entras, te sale una
un de hecho, ¡ping! Y te dice, apúntate al grupo de Telegram. Vale. Y te apuntas y ahí hablamos, discutimos un montón de cosas de este Eso estilo. es. Gracias. Pues gracias a todos y todas por haber compartido tan abiertamente y con tanto cariño todo lo que hemos dicho. Y mañana a las 10 nos vemos, algunos antes, ¿vale? Está oscuro de narices, tened cuidado.